Esta mañana vamos a leer, hermanos, en el libro del profeta Isaías, capítulo 40, los versículos 1 hasta el 11. Isaías, capítulo 40, 1 al 11, dice así: Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Voz que decía, da voces, y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba, y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión, levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas. Di a las ciudades de Judá, ved aquí al Dios vuestro. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder, y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él, y su paga delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño en su brazo. En su brazo llevará los corderos, y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. En lo que estamos viendo del libro del profeta Isaías, escuchamos mensajes que nos muestran el carácter de Dios en sus diversos aspectos. Dios tiene en su carácter lo que llamamos sus atributos, y entre esos atributos, por ejemplo, vemos que Él es santo y justo, que es amor, y como que nos tiene tanto amor, Él también tiene celo. Y por ese amor y ese celo, precisamente es que Él tuvo que ser también, y tiene que ser, firme en cuanto a su adversión al pecado, a la desobediencia, a la rebelión. Él, cuando se presentó a Moisés, le dijo que Él es misericordioso y piadoso, pero también le dijo que no va a dar al culpable por inocente. Hemos visto que ese amor de Dios también es la razón de su misericordia y de su gracia. Es fuente de perdón, pero también es fuente de disciplina. Y hoy vemos algo, una palabra que se repite en el versículo 1, dice 2 veces, consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Es fuente de esperanza, sin quebrantar por eso su justicia. Y es fuente de esperanza porque nos promete, nos llama y nos da razón para consolarnos. El consuelo es una de las cosas que más necesita el ser humano, ¿verdad? ¿Por qué tanto necesitamos consuelo? Porque estamos en una tierra llena de aflicción. Es un mundo y una vida
una vida llena de aflicciones, ¿verdad? Es un valle por el que atravesamos y muchas veces hay sombra y hay muerte en este valle que atravesamos. Lo que más necesita el hombre, y por sobre todas las cosas, por las cosas que perdemos, por las pérdidas que sufrimos, y una de ellas, la más, probablemente el sumum del dolor está en la muerte. ¿Por qué es que el Señor nos trae consuelo? Porque Él nos promete esperanza. Hay esperanza. ¿Qué es la esperanza? Algo que esperar. Algo que esperar. De eso habla este pasaje. Voy a mencionar algo que me suele suceder en el mundo, en el lenguaje del mundo, y que muchas veces nosotros adoptamos sin entender muy bien, ¿verdad? Por lo menos es mi parecer, ¿verdad? Yo suelo leer y escuchar que cuando hay muerte, cuando la gente va hacia los velatorios, o cuando expresa por escrito, dice desear cristiana resignación, dice, ¿verdad? Ustedes saben que la resignación no es algo que Dios expresa. Dios no nos manda a expresar desear resignación, ¿sí? Porque la resignación más bien es un sentimiento en el cual nosotros decimos algo así como que lo que sucedió ya no tiene remedio y es irreparable. Entonces hay que resignarse ante lo irreparable, ¿verdad? Pero Dios no. Dios nos llama a consolarnos, ¿verdad? Y el consuelo tiene que ver con aquello que Él nos dice que tenemos que esperar, ¿sí? No en algo que va a ser reparado en ese mismo momento, sino en algo mucho mejor que tenemos que esperar. Incluso la muerte. Incluso ante la muerte y ante cualquier otra circunstancia de dolor, de aflicción, los hijos de Dios tenemos en quién esperar. Y tenemos que esperar en sus promesas y esperar en nuestro Redentor, ¿sí? Espero que al exponer la palabra de Dios y al destacar la palabra de Dios, esto pueda también ser más claro en esta mañana para todos nosotros. En el contexto histórico del pasaje que hemos leído hoy, nosotros podemos ubicarnos acá cuando se dicen estas palabras, y está a punto de producirse la caída del reino de Judá, la caída del reino del sur, y por eso también era inminente la destrucción de Jerusalén, la destrucción del templo y el destierro a Babilonia, que iba a durar 70 años. ¿Sí? Estaba a punto de suceder eso. Y sin embargo, Dios manda por medio del profeta este anuncio, este mensaje de consuelo, de esperanza, que en razón de las cosas que están por suceder de manera inminente, entonces son claramente para el futuro. ¿Sí? No es que Dios les consuela y les dice, no, tranquilícense que no va a pasar nada. No es eso. Sino que en un tiempo, de aquí a un tiempo, van a suceder cosas por las cuales ustedes, en la esperanza, fundados en la esperanza, ustedes están llamados a consolarse. Hay razón para consolarse. Me parece muy interesante, muy digno de admirar cómo justo antes de aplicar el castigo por la rebelión, Dios pronuncia estas palabras de consuelo y de esperanza. Esta semana, o la semana que pasó, ¿verdad? La semana que terminó ayer, yo estaba preparando este mensaje
Y me vino a la mente lo que sucedió ya en el principio, allá en el libro de Génesis, en los orígenes, cuando Adán desobedeció y el pecado entró al mundo. Ahí mismo, cuando Dios estaba pronunciando la maldición, primero para la serpiente o Satanás, y después para la mujer, Eva, y para el hombre, Adán. Incluso antes de dar la sentencia, ya él anuncia su redención. ¿Sí? Eso está en Génesis capítulo 3, versículo 15. Ustedes conocen, es lo que se conoce como el protoevangelio. Dios anuncia que la simiente de la mujer, que es Cristo, ¿verdad? Ellos no sabían ahí en esa etapa de la revelación, pero nosotros hoy sabemos que la simiente de la mujer, aquel que llegado el cumplimiento del tiempo, dice Pablo en la carta a los Gálatas, vino Cristo nacido de mujer, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no era simiente de varón, nació de una mujer, la simiente de Dios, ¿sí? Porque no nació según la carne, sino no nació así como nacemos todos los seres humanos, ¿verdad? Nació, fue engendrado por el Espíritu Santo, que engendró al Hijo de Dios en el vientre de María. Y llegado el tiempo iba a aplastar la cabeza de la serpiente. Imagínense, en ese momento ya el Señor les anuncia que hay redención, que habrá una redención y un redentor. Así podemos ver que su amor nunca dejó, nunca deja de ser, y aunque sus amados provocamos su enojo, su palabra nos trae siempre, siempre esperanza. Y la esperanza es la razón del consuelo. Dios nunca dice, no te quiero más y no te voy a querer más, ya no sos más mi hijo. No, Dios no dice así, ¿sí? Dios aplica la disciplina y aplica siempre explicando o haciendo presente su amor, porque su amor es también la razón de su castigo y de su disciplina. Hay tanto en las Escrituras que confirman esto, y por citar un pasaje, por traer un pasaje, yo les quiero invitar a mirar en el libro de Joel. Joel, en el capítulo 2, quiero leer 2 versículos, los versículos 12 y 13. Joel, capítulo 2, versículos 12 y 13, dice: por eso pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Dios nos descubre su carácter. Él llama a la conversión. Convertíos a mí, dice, convertíos a Jehová vuestro Dios, porque Él es misericordioso y clemente, grande en misericordia, y que se duele del castigo, dice. Aún nosotros como padres y madres, si es que criamos a nuestros hijos en la amonestación del Señor, en el temor de Dios, sabemos lo doloroso que es aplicar el castigo a los hijos. Y el Señor dice que el padre que ama a sus hijos les castiga. Y Él mismo es quien consuela. Miren en Isaías 66, como estamos ahí en Isaías, un poquitito más adelante de donde estamos leyendo nomás, sin dejar de tener marcado ahí en el capítulo 40. Isaías 66, en el versículo 13, dice: como aquel a quien consuela su madre, así os consolaré yo a vosotros, y en Jerusalén tomaréis consuelo.
como aquel a quien consuela a su madre, así os consolaré yo a vosotros, dice el Señor. En este pasaje de Isaías 40 que hemos leído, tenemos declarada por Dios mismo la razón más grande y la mejor noticia, que es la que nos trae ese consuelo como ninguna otra. Ninguna noticia, ninguna esperanza tan grande tenemos como esta. Y es, como vemos en el versículo 2, decidle a voces, y salto unas palabras, ¿qué es lo que hay que decirle a voces? Que su pecado es perdonado. ¿Qué reo o qué acusado consciente de su culpa y de su condena inminente no querría oír estas palabras? Que su pecado es perdonado. Hay algo que tenemos que notar aquí, que es importante notar. Fíjense que el Señor le dice que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Dios le dice esto en esperanza, ¿verdad? ¿Qué es esto de que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados? ¿No es mucho cobrar doble? ¿No les parece? No es que Dios es un Dios justo y que el castigo que recibimos no es ni más ni menos que lo que recibimos, pero Dios dice que doble ha recibido. No les voy a leer ahora, pero les invito a los que toman nota a remitirse al Éxodo capítulo 22, por ejemplo, pueden ser los versículos 1, 4, 7, 9. Resulta que el castigo por muchos delitos, como por ejemplo el robo, el fraude, Dios establecía que tenía que pagar el doble, tenía que ser pagado el doble, y está bien eso, hermanos, ¿verdad? Está bien, porque si yo solamente tengo que pagar, si yo robé 1,000 y cuando me descubren solamente tengo que devolver 1,000, ¿verdad? Entonces eso no desalienta al latrocinio, al robo, ¿sí? No, ¿por qué? Porque bueno, me arriesgo total. Si me pillan, devuelvo nomás, ¿verdad? No, pero Dios, en su justicia y en su sabiduría, Dios estableció que ciertos delitos tenían que ser restituidos al doble, ¿verdad? En su disciplina, en su instrucción, sí, así era. Entonces, el castigo que Dios establecía, Dios le dice a Jerusalén, ya recibiste lo que correspondía, lo que es justo. Es lo que le está diciendo. Y no le está diciendo que les castigó de más. Recibiste lo que correspondía según está establecido en la ley, según la justicia. Así es. Ahora, ¿qué diferencia hay con nosotros? ¿Qué diferencia hay? Nosotros, ¿en base a qué Dios nos dice que su pecado es perdonado? En base a que nosotros hemos pagado, pero no por nosotros mismos, sino porque Dios cargó en Él, en nuestro Redentor, en aquel que tomó nuestro lugar. Dios cargó en Él el pecado de todos nosotros. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Esa es la bendición, la gracia mayor que nosotros recibimos. ¿Sí? Y al final de cuentas, todos allá desde Adán, por eso ofrecían sacrificios, porque en cada sacrificio, en cada holocausto, Dios estaba viendo a su Hijo, al Cordero de Dios, que un día iba a venir y un día iba a ser colgado en aquella cruz para pagar los pecados. Ahora Israel como nación tuvo que recibir el doble. Nosotros recibimos el perdón de nuestros pecados por la gracia de Dios que nos confirió por medio de su Hijo Jesucristo, que cargó Él mismo en su cuerpo sobre el madero con todos nuestros pecados. Jesús pagó. Y volviendo al texto, aquí en el versículo 3, voz que clama en el desierto, preparad el camino a Jehová, enderezad
calzada en la soledad a nuestro Dios, ahí ya vemos nosotros a Jesucristo, ¿verdad? A esto se refiere a Juan el Bautista, ¿verdad? Juan el Bautista, a Juan el Bautista se aplicó esto. Juan, el precursor, el último profeta, el último profeta del Antiguo Testamento, aunque está en el Nuevo, ¿verdad? Porque los profetas fueron hasta Juan, dijo Jesús. ¿Sí? Así que aquí ya habla de él, entonces esto ya nos anuncia en los evangelios se aplica esto a Juan el Bautista. Aquella voz que clama en el desierto, preparad el camino a Jehová. Y se manifestará la gloria de Jehová y toda carne juntamente la verá, dice, porque la boca de Jehová ha hablado. Es la gloria de Jesucristo, que Juan el apóstol también dice en su evangelio, en el evangelio de Juan capítulo 1 versículo 14 dice, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En los versículos 6 al 8, acá en Isaías 40, el contraste inmenso que hay entre la palabra de Dios, que permanece para siempre, contra toda gloria, la gloria del hombre, que es como la flor de la hierba, que por la mañana es y a la tarde ya se marchita, desaparece, perece. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. En primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18, el Espíritu Santo inspiró a Pedro a aplicar estas palabras certeramente, estas palabras del libro de Isaías, a la palabra del Evangelio. ¿Sí? Sí, fíjense ahí, dice así en primera de Pedro 1:18, mas la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Esa es la palabra que permanece para siempre. La palabra de Dios permanece para siempre. Por eso Dios le mandó a Isaías dar voces, proclamar, súbete sobre un monte alto, le dice, levanta fuertemente tu voz. Y di a las ciudades de Judá, ved aquí al Dios vuestro. Versículo 10 dice, he aquí que Jehová el Señor vendrá. El Señor dice también en otras partes, dice, yo mismo voy a ir y les voy a salvar. Claro que vino Él mismo. En Jesucristo. ¿Sí? Jesucristo, porque Él les dijo a sus discípulos, ¿no creen ustedes que yo soy en el Padre y que el Padre es en mí? ¿Sí? Jehová vino en Jesucristo, el Hijo. El versículo 11 dice, como pastor apacentará su rebaño. Por eso, hermanos, nosotros como hijos de Dios, que hemos sido recibidos en la familia de Dios, en su Hijo Jesucristo, y que hoy somos la iglesia, el cuerpo de Cristo, hermanos, hoy nosotros recibimos esta orden, esa gran comisión que está ahí al final del Evangelio de Mateo. Recibimos la orden y tenemos el privilegio de participar activamente para hacer este anuncio. No hay otro anuncio, no hay otra palabra que traiga consuelo y esperanza al mundo perdido, así como esta palabra. A nuestros parientes perdidos, a nuestros vecinos, a nuestros amigos, he aquí al Dios vuestro. Esta es la palabra del Evangelio, hermanos, que Jesucristo vino y conforme a las Escrituras, no es que nosotros tenemos que pagar el doble, sino que Él pagó. Él pagó Él mismo nuestra deuda. Tomó, dice ahí en la carta a los Colosenses,
la palabra, la sentencia que era contraria a nosotros, canceló y perdonó todos nuestros pecados. Es tiempo de arrepentirse. Convertíos, dice. Deje el impío su camino y vuélvase a Dios, que será amplio en perdonar, dice también. No hay otro Salvador, no hay otro nombre. Aquí leemos también en este capítulo, esto no vamos a desarrollar hoy, pero solamente quiero llevarle a que miren ahí en el versículo 18, dice: ¿a qué pues haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? Eso vamos a estar viendo, si Dios permite, el próximo domingo. Porque no hay otro como Dios, no hay otro socorro, no hay otro auxilio, no hay otro consuelo, no hay otra esperanza sino en Él. Quiero llevarles, por favor, a segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículos 3 al 5. Segunda a los Corintios, capítulo 1, versículos 3 al 5. Y dice así: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Fíjense que dice que para que podamos consolar también nosotros a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios, o sea, por medio del Evangelio. Sí, esa es, hermanos, ese es el centro, aunque ciertamente que Dios nos consuela cuando somos atribulados y pasamos por cualquier aflicción como hijos de Dios y como siervos de Cristo, porque pasamos por muchas tribulaciones y aflicciones. Nuestro Padre, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, nos consuela. A veces aquello que sucedió o que sucede ya no tiene vuelta, ¿verdad? Lo que se perdió ya se perdió, pero hay aquello mejor, aquello que el ojo del hombre nunca vio, que el oído del hombre nunca escuchó y que ni siquiera el hombre se imaginó, porque ni han subido al corazón del hombre, dice. Esas son las cosas que Dios prepara para nosotros, dice, las cosas que Dios ha preparado. Porque abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, dice Pablo, así también abundan sus consolaciones por el mismo Cristo. No existe, hermanos, una promesa para los creyentes de que no vamos a pasar por tribulaciones y aflicciones. Sí, de que nuestro Salvador y nuestro Señor está y estará con nosotros, pase lo que pase. Vean ahí en 2 Corintios 1, versículo 9, dice, pero tuvimos en nosotros, dice, sentencia de muerte. Tuvimos en nosotros sentencia de muerte. Y ante eso, ¿qué consuelo hay? Y que la muerte, dice Pablo en la carta a los Filipenses, dice, aunque sea un momento que por nunca haber sido experimentado por nosotros, nunca experimentamos eso. Entonces, por supuesto, es algo que nos produce en alguna medida más o menos, nos produce temor, ¿verdad? Pero el Señor dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Y Pablo mismo dice, yo no sé qué va a decir el Señor. Si me quedo con ustedes voy a serles útil, les voy a servir. Pero si
Dios dice que me tengo que morir, partir y estar con Él, eso es muchísimo mejor, dice. Qué perspectiva, cuánto consuelo, cuánta seguridad, cuánta esperanza, cuánto descanso. Nuestra esperanza está en Dios, que resucita a los muertos. Nuestra esperanza y seguridad en Cristo va mucho más allá de las circunstancias, cambien o no las circunstancias terrenales, porque está claro que también en ellas Dios nos sostiene, nos auxilia, aunque pasemos por muchas aguas o por el fuego, pero más allá, el alma del creyente sabemos, así como dice, y voy a terminar con esto, en el libro de Job, en el capítulo 19, versículos 25 hasta el 27, dice que después de deshecha está mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro. Aunque mi corazón desfallece dentro de mí, yo sé que mi Redentor vive, dice Job. No leí en el mismo orden no dije en el mismo orden que está ahí, pero todo dice ahí. Sí, yo cambié un poquito el orden. Sí, yo sé que mi Redentor vive, es lo primero que dice. Yo quiero destacar esto. Yo sé que mi Redentor vive. Aunque mi piel, todo, mi carne, todo, sabemos lo que va a pasar con eso, ¿verdad? Pero yo sé que en mi carne he de ver a Dios, dice. Por mí mismo. Mis ojos lo verán. Tenemos esta esperanza, hermanos. Aunque mi corazón desfallece dentro de mí, yo sé que mi Redentor vive. Oramos. Padre nuestro, gracias por el consuelo que nos da tu palabra, que permanece para siempre. No es como la gloria del hombre que perece, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por el consuelo, gracias por esa esperanza que está firme, anclada allá donde estuvo y está después de haber traspasado el velo, Señor, allá en el lugar, en el cielo mismo, en tu presencia, Señor. Está firme. Gracias, Señor, porque también somos parte de los que hoy anuncian estas buenas noticias para el mundo que no tiene esperanza y que necesita una esperanza fiel, firme, segura en Cristo Jesús. Amén.